Escuché a mi hija persuadir a mis nietos para que se alejaran de mí. La abuela está loca, no le hables. Lo hizo a propósito, porque me negué a sacar un préstamo para su negocio. Así que decidí darle una lección. Mi plan era duro, pero necesario, y se desarrollaría pronto. Pero antes de continuar, dime, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Nos gusta conocer a nuestra audiencia. Gracias por escuchar. Me despertó un ruido sordo, como si alguien hubiese cerrado la puerta principal de un portazo. Por un momento, ni siquiera quise abrir los ojos. Miré el reloj, eran las 6:12 de la noche. Irina ya se había ido a trabajar, mucho antes del amanecer. Una vez más, todo recaía sobre mí. Los niños, el desayuno, prepararlos, la escuela, la casa, y las pequeñas tareas interminables. Pero no era nada nuevo, ya me había acostumbrado. Me llamo Valentina Sergeyevna Kalinina, aunque la mayoría me llama simplemente Valia. Tengo 67 años. Desde hace 3 años vivo en la casa de mi hija, en un pueblo cerca de Klimovsk, a las afueras de Moscú. Después de que mi esposo falleciera y vendiéramos nuestro antiguo apartamento, mudarme con mi hija me pareció la decisión más sensata. Estar más cerca de la familia, ayudar con los nietos, evitar pagar alquiler y no estar sola. En ese entonces, Irina dijo, esto será bueno para todos. Han pasado 3 años y sigo viviendo en la misma habitación que solían llamar cuarto de huéspedes. Me senté en la cama, gimiendo suavemente por el dolor. Mis rodillas siempre duelen por las mañanas, la edad pasa factura. Pero no vale la pena mencionarlo aquí, todos están cansados de oírlo. Tomé mi bata vieja del gancho junto a la puerta. Gastada, pero aún resistente, como yo. Esbocé una sonrisa para mí misma. La habitación es pequeña y estrecha. Su ventana da a una pared lisa, la del garaje del vecino. Cuando me mudé, Irina prometió. Es temporal, lo solucionaremos después. Pero ya han pasado 3 años y las cajas con mis cosas siguen ordenadas en la esquina. Intactas. En el armario solo hay unos pocos vestidos y ropa interior, no cabe nada más. Con el tiempo, todo lo superfluo desapareció. Solo queda lo esencial. La cocina estaba fría. Encendí la luz, puse la tetera a hervir y saqué la avena. Egor, mi nieto mayor, tiene 14 años y siempre se despierta temprano. Le gusta desayunar caliente antes de ir a la escuela, gachas, té, jugo. Es complicado. La adolescencia, los cambios de humor, el silencio, hay que sacarle las palabras a la fuerza. Pero yo lo intento. Recuerdo cómo era Irina a esa edad. No era más fácil. Buenos días, abuela, dijo una voz detrás de mí. Tenía la voz ronca, recién despertado. Me giré. Allí estaba Egor en la puerta, con una camiseta arrugada y pantalones cortos, el cabello desordenado. Alto, delgado, con una mandíbula firme y pecas en la cara. Un vivo reflejo de mi difunto esposo, Víctor Pavlovich, cuando era joven. Buenos días, cariño, le dije. Las gachas estarán listas en 10 minutos. ¿Hay jugo? Claro, respondí, poniéndole un vaso de jugo de naranja delante. Se dejó caer en una silla sin decir palabra y enseguida se sumergió en su teléfono. Ya no reacciono a eso, con que no sea grosero, me basta. Hubo un tiempo en que las cosas eran peores. Ira, cuando estaba de mal humor, podía herirte con una sola frase, palabras tan afiladas que no sabías si quedarte paralizado o derrumbarte. Al menos su hijo permanece en silencio, pero sin crueldad. Mamá se fue temprano, comenté, removiendo la avena en la estufa. Tiene una reunión importante hoy, murmuró sin levantar la vista. Anoche estuvo nerviosa toda la noche preparándose. Así que era eso. Por eso estuvo tan irritable ayer. Ni siquiera me saludó. Simplemente llegó a casa, se encerró en su habitación con su portátil. Mi cena quedó intacta en la estufa. Nadie le prestó atención. Abuela, ¿dónde están mis calcetines azules de dinosaurios? Entró Liza, mi nieta menor, llena de energía, a diferencia de su hermano. Tiene 10 años. Buenos días, Sol, le dije sonriendo. Están en el cajón superior de la cómoda, lavados y planchados anoche. Gracias,
gritó mientras ya bajaba por el pasillo. Puse un plato delante de Egor, avena con miel y una pizca de canela, justo como le gusta. Murmuró algo, que sonó a gracias, y comenzó a comer. Así suelen ser nuestras mañanas. Yo cocino, arreglo a los niños, reviso sus mochilas. Les doy los almuerzos que preparo la noche anterior. Luego trapeo el suelo, lavo la ropa, preparo las comidas, hago las diligencias. La tienda queda cerca, a solo 5 minutos. Pero más allá de eso, apenas tengo energía para nada más. Cuando se fueron, casi eran las 8. Me serví una taza de café y me senté a la mesa. El silencio llenaba la casa, un lujo poco común. La lista de tareas del día, lavar las cortinas, arreglar el grifo del baño, preparar una cazuela y recoger a Liza de la clase de danza a las 4. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Galia, mi vieja amiga de la universidad. Vive al otro lado de la ciudad. A menudo me invita a su casa, pero nunca logro ir. Ira siempre encuentra algo para mantenerme ocupada, y, sinceramente, casi nunca tengo fuerzas. ¿Cómo estás, querida? Hace siglos que no hablamos. ¿Quizás podrías venir este fin de semana? Me escribió. Suspiré. Galia es la única persona con la que puedo simplemente ser yo misma. No la abuela, no la ayudante, no la madre, solo Galia. Ella siempre escucha, nunca interrumpe, nunca juzga. Al contrario, suele decir que soy demasiado blanda, demasiado dispuesta a dejar que Irina me pisotee. Me encantaría, respondí. Te escribiré más cerca del fin de semana. Aunque en el fondo sabía que era poco probable que sucediera. Ira siempre inventa algo, limpieza, los niños, sentirse abrumada. El día pasó en un torbellino. Lavé la ropa, trapeé, fui al supermercado y recogí a Liza de la escuela. Ella brillaba. La habían elegido para un solo en el concierto escolar. Abuela, ¿vendrás el viernes a las 6:12 del día? Se preguntaba, rebosante de emoción camino a casa. Por supuesto que iré. Nunca me he perdido ninguno de tus conciertos, le respondí con una sonrisa. Egor ya estaba en casa, sentado en la cocina, mordisqueando las galletas que había horneado el día anterior. ¿Cómo fue el entrenamiento?, pregunté. Bien, el entrenador dijo que si sigue así, entrará en el equipo titular. Eso es estupendo. Se lo diremos a tu mamá, estará orgullosa. Él simplemente se encogió de hombros. Irina llegó a casa alrededor de las 7, justo cuando yo sacaba la cazuela del horno. Por el sonido de sus pasos, supe que algo había salido mal. Hola, mamá, dijo al entrar en la cocina, dejando caer su bolso. ¿Qué hay para cenar? Cazuela de pollo con brócoli. ¿Cómo te fue? Terrible, gruñó. Oleg Nikolaevich desechó mi proyecto. Me dijo que tenía que rehacerlo todo desde cero. 3 meses de trabajo, a la basura. ¿Puedes imaginarlo? Se sentó a la mesa, suspiró y se frotó el rostro. Irina tiene 42 años. Sigue siendo una mujer hermosa, pero las ojeras, las líneas finas y el cansancio están grabados en su rostro. Lo siento, cariño. Quizás sea para mejor. A veces el primer intento. Mamá, por favor, no empieces con tus lecciones de vida, me interrumpió con irritación. Ni siquiera sabes de qué va todo esto. Guardé silencio. ¿De qué servía discutir? Hace tiempo aprendí que cuanto menos resistencia ofrezcas, más tranquila será la tormenta. Niños, la cena está lista. Llamé. Nos sentamos a la mesa. Irina apenas hablaba, respondiendo con monosílabos a los niños. Cuando Liza contó lo del solo, Irina esbozó una sonrisa. Mamá, ¿vendrás al concierto?, preguntó suavemente Liza. ¿Cuándo es? El viernes a las 6 de la tarde. No sé, respondió Irina. Estoy saturada de trabajo. Me lanzó una mirada de reproche. Liza se volvió hacia mí de inmediato. Pero tú vendrás, ¿verdad, abuela? Por supuesto, mi amor, respondí. Y vi cómo sus ojos se iluminaron de nuevo. Después de la cena, estaba lavando los platos cuando escuché voces desde la sala. No estaba espiando, simplemente se oían sus palabras. Egor preguntó, ¿por qué le hablas así a la abuela? Ella hace lo que puede. Todavía eres muy pequeño para entender, suspiró Irina. Ella está vieja, y no está bien de la cabeza.
siempre metiéndose donde no la llaman, convencida de que sabe más que nadie. Me quedé paralizada, la mano me tembló, el plato se me escapó y se hizo añicos en el suelo con un fuerte estruendo. Cayó el silencio en la sala. Pasos. Irina asomó la cabeza a la cocina. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien, solo se me cayó un plato. Lo limpio enseguida. Ten cuidado de no cortarte, dijo, y volvió a la sala. Reuní los fragmentos lentamente, los tiré a la basura y terminé de lavar los platos, aunque mis manos seguían temblando y sus palabras resonaban en mi mente. Vieja y no bien de la cabeza. Siempre metiéndose. Cree saberlo todo. Así es como me ve. Eso es lo que les dice a los niños. Eso es lo que realmente piensa de mí. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en la vida. En cómo, tras la muerte de Víctor, vendimos nuestro apartamento de 3 habitaciones y me mudé con Irina. En aquel momento todo parecía correcto. Juntos, sería más fácil. Los nietos necesitaban ayuda, mi hija necesitaba apoyo. Pero al final, me convertí en poco más que una empleada silenciosa, relegada a un rincón. ¿Cuántas veces he tragado mi dolor? ¿Cuántas veces he fingido no notar el frío en su voz, las pullas, la irritación? Pero ayer, lo de vieja y no muy cuerda, se dijo en voz alta. Frente a los niños, no fue solo un arranque de frustración. Esa fue su verdadera opinión sobre mí. Me desperté antes de lo habitual. La casa seguía sumida en el sueño. Me deslicé en silencio hasta la cocina, preparé una taza de café, me senté a la mesa y saqué mi cuaderno. La idea que me rondó durante la noche ya no parecía tan descabellada. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir sintiéndome una carga en mi propia casa. No puedo seguir escuchando cómo hablan de mí a mis espaldas como si fuera una inútil anciana. La decisión surgió con naturalidad. Terminé mi café, lavé la taza y me dirigí a mi habitación. Debajo de la cama saqué la misma maleta que traje hace 3 años. Había permanecido ahí todo ese tiempo como un silencioso recordatorio. Temporal, dijeron. Empecé a empacar. No era mucho, unos pocos vestidos, un par de pantalones, blusas, ropa interior, zapatos. Fotos de Víctor, el álbum familiar con imágenes de la infancia de Irina. Algunos libros y una pequeña caja con las joyas de mi madre. Todo se fue reuniendo rápido, como si la propia vida empacara conmigo. Cuando terminé, la casa seguía en calma. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina. Irina, he ido a casa de Galia. Es lo mejor para todos nosotros. No te preocupes por los niños, yo llamaré. Sabía que mi hija no llamaría de inmediato. Primero buscaría a alguien que la reemplazara. Y yo necesitaba ese tiempo, para pensar, para respirar, para descubrir qué viene después. Había algo que tenía claro. No volvería. Tomé mi maleta. Salí silenciosamente de la casa y cerré la puerta con delicadeza detrás de mí. Afueras, la mañana era fresca y nítida, perfumada por el jazmín que se colaba desde los jardines vecinos. Inspiré profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso levantarse de mis hombros. Saqué el teléfono y marqué el número de Galia. Ella siempre madruga. ¿Valia? Su voz tenía un dejo de preocupación. Todo está bien, le dije. ¿Recuerdas cuando me dijiste que tu cuarto de invitados siempre estaría abierto para mí? ¿Sigue en pie esa oferta? El taxi se detuvo frente a una casa sencilla de un solo piso con un pequeño jardín y una cerca blanca. Una típica casa suburbana, paredes blancas, techo oscuro, una silla de mimbre en el porche. Pagué al conductor, intentando no pensar que acababa de gastar el dinero que había apartado para el regalo de cumpleaños de Liza. Valia. Galia ya había salido corriendo a recibirme, con los brazos abiertos. ¿Cuánto tiempo? No nos veíamos desde hacía más de medio año. Pero ella apenas había cambiado. La misma melena corta con mechones plateados, sus brillantes collares, y ese paso confiado. A sus 69 años, seguía rebosando vitalidad. Siempre la había admirado, y en silencio, un poco envidiado, por eso. Me alegra tanto verte, dijo, abrazándome con sinceridad.
Luego dio un paso atrás y me observó con atención. Has perdido peso. Te ves cansada. Gracias por el cumplido, intenté bromear, aunque no causó mucho efecto. Pasa, dijo mientras tomaba mi maleta. Acabo de preparar tu cazuela favorita. Y no pongas excusas, come, aunque no tengas hambre. Su casa era tan acogedora por dentro como por fuera. Paredes claras, un sofá con cojines, estanterías repletas de libros y fotografías familiares. El aire olía a vainilla y canela, a Galia siempre le había encantado hornear. La habitación está lista, dijo, guiándome por el pasillo. Incluso cambié las cortinas para que el sol no te moleste por la mañana. Era una habitación pequeña, pero cálida y acogedora. Una cama con un cubrecama blanco, una mesa junto a la ventana, un armario y una estantería llena de libros. Galia dejó mi maleta al lado de la cama. Siéntete como en casa, voy a poner la mesa. Me senté al borde de la cama y, por primera vez esa mañana, sentí como algo dentro de mí comenzaba a relajarse. Como si la tensión acumulada finalmente se disolviera. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero aún así, en los rincones silenciosos de mi corazón, persistía la inquietud. Las imágenes de mis nietos permanecían en mi mente. ¿Cómo se sentirían al despertar y no encontrarme allí? ¿Quién les prepararía el desayuno sin mi avena con canela? Mi teléfono vibró. Irina había encontrado la nota. Apagué el sonido. Todavía no estaba lista para escuchar su voz. Valia, la comida se está enfriando, llamó Galia desde la cocina. Durante el almuerzo, le conté todo, cómo había sido vivir con Irina. Las críticas constantes, los resentimientos no expresados, el agotamiento. Le hablé de lo que Irina había dicho a los niños el día anterior y del plato que se me había caído. Te lo dije hace un año, suspiró Galia mientras servía el té. Ella se aprovecha de ti, y tú lo permites. Es mi hija. ¿Y los niños? Respondí. Puedes seguir siendo abuela y a la vez vivir con dignidad, dijo con firmeza. Te mereces algo mejor, Valia. No respondí. ¿Realmente merezco algo mejor? Después de tanto tiempo escuchando que soy una carga. Había comenzado a creerlo. Basta ya, dijo de repente Galia, con tono resuelto. Te quedarás conmigo el tiempo que necesites. Mañana encontraremos algo significativo que hacer. Galia, ¿quién me querría? Tengo 67 años. Y yo tengo 69, se rió. Trabajo en la biblioteca 3 días a la semana, nado 2 veces, dirijo un club de tejido y viajo cuando puedo. La edad es cuestión de mentalidad. ¿Entendido? Esa era la Galia que recordaba, sin autocompasión ni quejas. Después de que murió su esposo, no se dejó consumir por el duelo. Por el contrario, volvió a estudiar, obtuvo un título y consiguió trabajo en la biblioteca. Por cierto, añadió casualmente, hay una vacante. Tamara Ivanovna se jubila a fin de mes. Necesitan a alguien para la sección infantil. Te encantaría, siempre has amado los libros. ¿En serio? ¿Quién me contrataría? Nadezhda Vasilievna, la directora, respondió con calma. Es amiga mía, ya le hablé de ti. La experiencia no importa, lo que importa es que ames a los niños y tengas un título en educación. Son solo 3 días a la semana, mediodía en la sección infantil. Casi me atraganto con el té. Galia, no trabajo con niños desde hace 30 años. ¿Y qué? Las habilidades no desaparecen. No darás clases, solo contarás cuentos, ayudarás a elegir libros. Te adorarán. Pruébalo, ¿qué tienes que perder? La idea me parecía un poco loca, pero también muy atractiva. Un trabajo propio, aunque sea a tiempo parcial, la oportunidad de sentirme útil, no como niñera o cocinera, sino como persona. Lo pensaré, prometí. Mañana te presentaré a Nadezhda Vasilievna, sonrió Galia. Y esta noche, noche de película. ¿Recuerdas cómo veíamos Vacaciones en Roma, en el instituto? Aquella noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Nadie llamó a la puerta para pedirme que planchara una camisa o revisara la tarea de matemáticas. Simplemente me acosté y sentí algo. Ese silencio ya no era soledad, era paz. La mañana transcurría con una calma poco habitual.
Me desperté con el aroma del café recién hecho y las suaves notas de jazz que llegaban desde la sala. Al entrar en la cocina, encontré a Galia ya junto a la estufa, tarareando mientras cocinaba. «Buenos días, dormilona», dijo sonriendo sin voltear. «Es increíble», respondí mientras me acomodaba en la mesa. «No recuerdo la última vez que dormí tan plácidamente». «Eso significa que vas por buen camino», comentó, colocando delante de mí una taza humeante de café y un plato con tortilla. «Come, luego iremos a la biblioteca. Tienes una reunión con Nadezhda Vasilievna a las 11». Asentí y miré mi teléfono, 10 llamadas perdidas de Ira y un mensaje breve: «Mamá, llámame. Tenemos que hablar». Lo puse boca abajo. «No ahora». La biblioteca se encontraba en un edificio antiguo de ladrillo rojo, restaurado con mucho encanto. En su interior era espaciosa, iluminada por la luz natural y envuelta en un silencio tranquilo. Grandes ventanales, una iluminación suave y visitantes callados, principalmente jubilados, madres con niños y estudiantes, creaban un ambiente donde nadie parecía tener prisa. Un lugar para respirar. Galia, se acercó una mujer alta con el cabello gris recogido cuidadosamente. «No estás en el horario de hoy. Nadezhda Vasilievna, esta es Valentina, la amiga de la que te hablé». «Un placer conocerla», dijo la directora, estrechando mi mano con calidez. «Hablemos un momento». Su oficina era pequeña y acogedora, con estanterías que llegaban hasta el techo y antiguas fotografías adornando las paredes. Más parecía un estudio que un lugar de trabajo. «Galina me comentó que tienes experiencia en educación», comenzó. «¿Has trabajado con niños antes?» «Sí», respondí. «Fui maestra de primaria durante 5 años antes de que naciera mi hija. Luego me tomé un descanso y nunca volví del todo. Vacilé. Mi nieta tiene 10 años y mi nieto 14. Les he ayudado con sus tareas escolares». «Excelente. Necesitamos a alguien para los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana, principalmente para leerles a los niños pequeños, ayudar a los estudiantes a elegir libros y mantener el área infantil ordenada». «¿Te vendría bien?», miré a Galia, quien me guiñó un ojo. «Creo que sí, si me das una oportunidad». «Entonces», sonrió Nadezhda, «completa estos formularios. Podrías empezar la próxima semana. Mientras tanto, Galina te mostrará el lugar». Estuve a punto de llorar de alivio. Todo había ido tan bien, sin juicios, sin presiones, sin condescendencia. «¿Ves?», brilló Galia. «Te lo dije, Nadezhda valora el corazón y la experiencia, no solo los papeles». «Gracias», dije, apretando su mano. «Sin ti, no lo habría hecho. Y tú seguirías en casa planchando las sábanas de Ira», bromeó. «Vamos, te mostraré la sección infantil, es encantadora». A partir de entonces, el tiempo pareció fluir sin esfuerzo. Recorrimos la biblioteca, visitamos el archivo del sótano, la sala de computadoras y conocimos al personal. Xenia, un joven técnico, me explicó cómo funciona el sistema de préstamos. Tamara Ivanovna, la amable mujer un poco rellenita a quien reemplazaría, me recibió con calidez. Me explicó todo, cómo se llevan a cabo las sesiones con los niños pequeños, cuáles libros son los más adecuados y qué temas disfrutan más. «Lo más importante es el amor por los niños y por los libros», dijo. «Lo demás llega con el tiempo. No te preocupes, te ayudaré». Al mediodía, mi cabeza daba vueltas, pero sentía el pecho ligero. Por primera vez en años, me sentía no solo útil, sino respetada. «¿Y qué te parece?», preguntó Galia al salir. «Me encantó. Honestamente, no puedo creer que esto me esté pasando a mí». «Lo harás», sonrió. «Ahora vamos a almorzar. Hay un café muy bueno cerca». El lugar resultó ser cálido y acogedor, con comida casera y un personal amable. Mientras comíamos, por primera vez en todo el día, pensé en Ira y los nietos. ¿Qué estaría pasando en casa? ¿Habían encontrado mi nota? ¿Qué les habría dicho Ira? «¿En qué piensas?», preguntó Galia, notando mi silencio. «Ira, los niños. Ella ha estado llamando y enviando mensajes. Los he estado ignorando. Sé que debería hablar con ella, pero no sé cómo empezar». «¿Y si aparece? ¿Sabe dónde vives?» «Que venga», encogió de hombros Galia.
Le diré exactamente lo que pienso. Pero honestamente, no es del tipo que se disculpa. Probablemente esperará que la llames primero. Era cierto. Ira siempre fue testaruda y orgullosa, nunca se echaba atrás, incluso cuando claramente estaba equivocada. Después del almuerzo, decidí distraerme un poco. Desempaqué mis cosas, colgué algunas fotografías antiguas, mi boda con Víctor, la pequeña Irina en la playa, una foto grupal con los nietos. Galia entró con un jarrón de flores y lo colocó en el alféizar de la ventana. Ahí está, dijo aprobando. Ahora sí se siente como en casa. Esa tarde, nos sentamos en la veranda con vasos de limonada. La brisa traía el aroma del jazmín y una música suave sonaba a lo lejos. ¿Sabes?, dije en voz baja, como si dejara caer una pesada mochila. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Me alegra escucharlo, respondió Galia. Te has ganado esta paz, Valia. Estoy orgullosa de ti. No todos se atreven a empezar de nuevo a nuestra edad. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Yegor. Abuela, ¿dónde estás? Mamá no dice nada. ¿Estás bien? Mi corazón se apretó. Estoy en casa de una amiga. Estoy bien, no te preocupes. Te quiero, siempre. La respuesta llegó casi al instante. ¿Cuándo vuelves? Miré la pantalla largamente. ¿Volveré siquiera? No lo sé, cariño. Solo necesito tiempo. Cuida a Liza. Está bien. Mamá está molesta. Todo estará bien. Te quiero. Dejé el teléfono y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Lo que más extrañaba eran los niños, sus abrazos, sus voces, incluso sus berrinches, pero regresar a esa vida. No, fue Yegor, ¿verdad? Adivinó Galia. Sí, preguntó dónde estaba. Parece que las cosas no van bien por allá. Por supuesto que no. Ahora ella tiene que encargarse de todo, los niños, la casa. Pronto estará pidiendo pizza todos los días. ¿Quién recoge a Liza de la clase de baile? ¿Quién revisa las tareas de Yegor? Exactamente lo que pensé. No le dé vueltas, dijo Galia con firmeza. Ella es una mujer adulta. Que se encargue. Tú concéntrate en ti misma. A la mañana siguiente, desperté con una sensación nueva, anticipación. Un día entero por delante, libre de obligaciones, horarios y demandas. Podía hacer lo que quisiera, y esa libertad se sentía extraña, desconocida. Excitante. En pocos días, adopté un nuevo ritmo. Me levantaba temprano, ayudaba a Galia con el desayuno, luego salía a dar largos paseos, solo para respirar. Observar a la gente, escuchar los sonidos de la ciudad, notar cómo cambiaba el aire, cómo el pasto polvoriento junto a la parada del autobús desprendía un aroma distinto. Pequeñas cosas simples, pero sentía que redescubría el mundo después de tantos años atrapada en el mismo ciclo repetitivo. El viernes tuve mi primer turno en la biblioteca. Estaba un poco nerviosa, no por el trabajo en sí, sino porque hacía mucho que no me sentía parte de algo. Me puse mi vestido gris, un chal sobre los hombros y un poco de maquillaje. Pareces 15 años más joven, dijo Galia. Verás, a los niños les encantarás. Ya me esperaban en la biblioteca. Xenia me ayudó a encender la computadora. Tamara Ivanovna me mostró dónde estaba todo. Luego me entregó una pila de carnés de biblioteca para registrar a los nuevos lectores. A la hora ya sentía que llevaba toda la vida allí. Una joven madre se acercó con un niño de unos 6 años. Es nuestra primera vez aquí. ¿Podría mostrarnos dónde están los libros de dinosaurios? Los llevé a la sección correcta, los ayudé a elegir, les comenté cuáles eran los títulos más populares entre los demás niños. El niño apretaba un libro de cubierta verde como si fuera un tesoro, y en ese momento, sentí que algo hacía clic dentro de mí. Estaba exactamente donde debía estar. Y solo mejoró. Llegó toda una clase de pequeños para la hora del cuento. Al principio estaba tímida, vacilante. Pero luego empecé a leer en voz alta, La cabra gruñona. Sin darme cuenta, comencé a usar diferentes tonos, dando vida a la historia. Y ellos se quedaron allí, con la boca abierta, completamente fascinados. Después, discutimos juntos el cuento. Los niños interrumpían, discutían, reían. Cerca del final, uno de ellos corrió y preguntó, ¿nos leerás la próxima vez también?
Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No la sonrisa educada y tensa que pones para no ofender a nadie, sino una sonrisa genuina y sincera. Cuando terminó mi turno, salí de la biblioteca y me senté en el banco junto a la entrada. El sol estaba tibio. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes. De Irina, solo uno. ¿Hablas en serio? No respondí. No quedaba nada que explicar. Egor había enviado una foto. Él y Liza estaban preparando panqueques. Subtítulo: los hice yo mismo hoy. Tan buenos como los tuyos. No pude evitar sonreír. Le respondí: muy bien. Estoy orgullosa de ti. Y dile a Liza que no olvide la sal en la mezcla. Un poco después, llegó otro mensaje. ¿Cuándo vas a volver, abuela? Te extrañamos. Miré la pantalla durante un largo rato y luego escribí: yo también los extraño, pero todavía no puedo regresar. Los quiero mucho a los dos. Aquella noche, Galia organizó una pequeña celebración. Por tu primer día de trabajo, anunció ceremoniosamente, sacando una botella de Kvass y una tarta de manzana del refrigerador. Comimos en la veranda, riendo y recordando las citas para ver películas. Los abrigos iguales que usábamos, como una vez reprobamos un examen porque pasamos la noche ensayando para una presentación de danza en el centro comunitario. Era cálido, acogedor, como un hogar. Un hogar donde eres bienvenida y deseada. Has vuelto, dijo Galia, observando mi rostro. Hay algo diferente en tus ojos. Has vuelto a ser tú. Solo siento que me estoy descongelando, respondí sinceramente. ¿Y qué sigue?, preguntó. ¿Algún plan? Aún no, pero sé una cosa, no quiero volver a esa vida, ni siquiera por los nietos. Pasé demasiados años viviendo para los demás. Bien dicho, asintió. Si quieres quedarte conmigo, puedes hacerlo. Si prefieres vivir sola, encontraremos un lugar para ti. Todo es posible. La edad no es un obstáculo. Al día siguiente, justo antes de acostarme, Ira llamó. No le había contestado durante 2 semanas, pero esta vez descolgué. Hola, mamá. Su voz sonaba distinta. Mamá, ¿dónde estás? En casa de Galia. Me imaginaba. ¿Quieres volver a casa? Guardé silencio. Algo revoloteó en mi pecho. Ira, no me estás preguntando si quiero volver a casa, sino si quiero volver a lavar ropa, cocinar, recoger a Liza, ser niñera, empleada y tu soporte emocional. No quiero, no quería que fuera así, titubeó. Pero lo sabías, lo permitiste, viste lo cansada que estaba. ¿Cómo me convertí en una sombra de mí misma? Hubo silencio al otro lado. Lo siento, dijo al fin. No me daba cuenta de lo lejos que había llegado. No estás exagerando, respondí con suavidad. Nunca me viste como persona, solo como una función. Otro silencio. Luego, con voz baja, preguntó, ¿y los niños? Te extrañan. Yegor no para de preguntar, ¿dónde estás? Liza lloró ayer. Sentí un nudo en la garganta, pero lo reprimí. No los abandono. Siempre seré su abuela, pero ahora será en mis propios términos. ¿Estás enojada? Ya no, pero tampoco soy ciega. Me estoy eligiendo a mí misma. Y si estás lista para aceptarlo, entonces podremos hablar. Lo intentaré. Cuando dejes de intentar y empieces a hacer, entonces tendremos una conversación de verdad. Terminé la llamada y me quedé en silencio. Mi corazón latía con fuerza, mi mente zumbaba como tras una tormenta. Pero en mi interior sentí algo claro y firme. Había dicho la verdad. Abierta, sin miedo, sin lágrimas, sin vergüenza. Y eso fue una victoria. A la semana siguiente, ya estaba completamente adaptada a mi rutina laboral. Cada lunes, miércoles y viernes por la mañana llegaba a la biblioteca. Abría las ventanas, limpiaba las mesas y ponía a hervir la tetera en la sala de descanso. Todo comenzó a sentirse familiar rápidamente. Ya no tenía que demostrar mi valor a nadie. Aquí, me valoraban, no por rapidez ni juventud, sino simplemente por estar presente. Los niños se acercaban a mí. Un niño, Sasha, al principio deambulaba en silencio entre los estantes, escondiéndose tras las estanterías. Pero un día se acercó tímidamente y me pidió que le ayudara a encontrar un libro sobre una bruja, pero no una aterradora. Encontramos un cuento de hadas amable, lleno de humor y gatos.
Se fue radiante, como si hubiera ganado un premio. Empecé a llevar un pequeño cuaderno. ¿Quién prefería qué? ¿Qué niño gustaba más de historias de animales? ¿Cuáles se inclinaban hacia relatos de amistad? Recordaba a cada uno por sus ojos, por su voz, y poco a poco comprendí cuánto había extrañado este tipo de conexión. Una conexión que no nace del deber, sino del deseo genuino. Un día, Nadezhda Vasilievna me detuvo en el pasillo. Valentina Sergeyevna, usted encaja perfectamente con nosotros. Los niños se sienten atraídos por usted, y los padres están muy contentos. Gracias por haber aceptado. Y yo le agradezco a usted, respondí. Nunca imaginé que pudiera sentir que la vida comenzaba de nuevo, a esta edad. Lo es, dijo ella, siempre que no tenga miedo al cambio. Y yo sí tenía miedo. Solía pensar que ya era demasiado tarde, que todo lo significativo ya había pasado para mí. Pero resulta que nunca es demasiado tarde. Mientras estés viva y tu corazón siga latiendo. Ira dejó de llamar. En su lugar, enviaba mensajes breves sobre los niños, que Liza había cogido un resfriado, que Yegor había aprobado un examen. Respondía con cortesía y calma, sin reproches, pero tampoco volviendo al papel que tanto había luchado por dejar atrás. Un día escribió: he estado pensando, quiero que estés cerca, pero de una manera que te acomode. Si quieres, puedes visitarnos a veces, solo como invitada, sin obligaciones. Miré la pantalla largo rato, incapaz de responder de inmediato. Esa noche mostré el mensaje a Galia. Ella simplemente asintió. Es un paso, dijo. Pequeño, pero honesto. ¿Crees que ahora realmente lo entiende? Pregunté. Creo que tiene miedo de perderte por completo. Y el miedo puede ser un maestro poderoso. No me apresuré a contestar, no por resentimiento, sino porque quería que todo avanzara con intención, no por costumbre. Había pasado toda mi vida tratando de ser conveniente. Y solo ahora entendía la trampa que eso representaba. El sábado la biblioteca estaba cerrada. Galia y yo fuimos al mercado. Ella quería comprar plantines y yo simplemente quería pasear. El clima era cálido y soleado, el verano recién comenzaba. Caminé entre puestos llenos de fresas, tomates y frascos de miel casera cuando de repente escuché una voz familiar. «Abuela». Me di la vuelta. Allí estaba Yegor, con una bolsa de compras y una expresión de sorpresa. «Yegorushka», exclamé, apenas creyendo lo que veía. «¿Qué haces aquí? Mamá y yo estamos comprando por allá», dijo, señalando el estacionamiento. «Solo vine a buscar jugo». Se acercó y me abrazó, de verdad, fuerte y cálido, como solía hacerlo cuando era un niño pequeño. «Te extrañamos», susurró. «De verdad. Yo también los extraño, mi niño dulce». Cada día. Se separó y me observó detenidamente. «Te ves diferente, más tranquila, creo». «Estoy más tranquila», sonreí. «¿Vendrás a visitarnos? Si a tu madre no le molesta, sí. Solo para visitar, no para quedarme. Ahora vivo con Galia. Trabajo en la biblioteca». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿En serio? ¡Qué genial!», reí. «Ahora ve, tu mamá se preocupará. Dile que la saludo». «Está bien, solo prométeme que no desaparecerás. Todavía somos tuyos, pase lo que pase». Se fue corriendo y yo me quedé observándolo partir. Las lágrimas me brotaron, pero las contuve. No era dolor lo que sentía. Era alegría. Más tarde esa noche, en casa, pensé para mí, tal vez pueda visitarlos, solo por 1 o 2 horas. Sin expectativas. Simplemente ser abuela, no niñera. Podría contarle a Liza sobre la hora de cuentos en la biblioteca. Llevarle el libro que escogí, un regalo, y marcharme con el corazón ligero, sin la carga del deber. Le escribí a Ira: «Si te parece bien, me gustaría pasar mañana un par de horas. Llevaré un libro para Liza y un pastel de manzana». La respuesta llegó rápido: «Por favor, ven, nos encantaría verte». El domingo por la mañana, saqué mi viejo molde para hornear, preparé un pastel de manzana, lo envolví en un paño y lo metí en una bolsa junto con un libro infantil para Liza, la historia de una princesa que elige su propio destino, sin necesidad de un príncipe. Salí de casa con una leve sonrisa. Por primera vez en muchos años, no regresaba a un antiguo papel, avanzaba,
como alguien que ahora decide cómo, cuándo y para quién quiere estar. Al acercarme al portón de la casa de Irina, el corazón empezó a latirme con más fuerza. Todo me resultaba dolorosamente familiar, el arbusto de lilas junto a la verja, las baldosas desgastadas bajo mis pies, incluso el crujido del portón. Pero esta vez no entraba como residente, sino como invitada. Irina abrió la puerta personalmente. Llevaba vaqueros y una camiseta, el rostro cansado pero libre de rencor. «Hola», dijo con calma. «Pasa». «Hola», asentí, entregándole la bolsa. «Un pastel y un libro para Laiso». «Gracias», respondió con suavidad, tomándolo. «Te esperan en la sala». Avancé por la casa. Todo seguía igual, el sofá con su manta habitual, las fotografías en la pared, mis viejos agarradores aún colgados en su sitio. Y sin embargo, sentía que lo observaba todo a través de un cristal, desde fuera. Y había algo profundamente liberador en esa sensación. Liza corrió hacia mí desde el umbral. «Abuela», gritó, abrazándome con tanta fuerza que casi me echa a llorar. «Te extrañé muchísimo. ¿Cuándo vas a volver otra vez?» «Estoy aquí ahora, mi amor. Mira, te traje un libro, sobre una princesa que también es pintora. Me recordó a ti, llena de vida. Yay, ¿lo vamos a leer juntas?» «Claro que sí». Egor asomó la cabeza desde su cuarto y asintió. «Hola, abuela». «Hola, mi niño. ¿Cómo va todo?» «Bien, terminando tarea». Entré a la cocina y comencé a preparar el té. «¿Cómo estás?», preguntó ella, sin mirarme directamente. «Bien, trabajando, adaptándome. Es tranquilo allá. Los niños me extrañan, sobre todo Laiso». «Yo también te extraño», dijo en voz baja. Pero extrañar a alguien no es razón suficiente para volver al pasado. Se sentó frente a mí y entrelazó las manos sobre la mesa. «Tenías razón. Me había acostumbrado a que siempre estuvieras, resolviendo todo. Dejé de verte como una persona». Guardé silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque decidí escuchar. «Me volví dura», continuó. «Dije cosas horribles. Sobre todo aquella noche. La he revivido 1000 veces. Me da vergüenza». La miré. Frente a mí no estaba una jefa fría ni una hija irritable, sino una mujer agotada que reconocía sus errores. «No te guardo rencor, Irina. De verdad», dije, «pero no volveré a esa vida, ni siquiera por los niños. Puedo estar presente, como abuela, como madre, pero no como una sombra silenciosa que lo hace todo sin decir una palabra». «Lo entiendo», asintió. «Ven los fines de semana si quieres, o pasa cuando gustes». «Sin compromisos». «Gracias», asentí, devolviendo el gesto. Compartimos una taza de té. No hicieron falta más palabras. Lo importante ya había sido dicho. Cuando me levanté para irme, Liza me acompañó hasta la reja. «¿Vas a venir mañana?» «No, mi cielo. Mañana tengo trabajo. Pero quizás el viernes. Mándame un mensaje si estás libre». «Está bien. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi amor». Me abrazó con tanta fuerza que apenas pude contener las lágrimas. Mientras atravesaba el patio de siempre, sentí algo distinto por primera vez. No estaba dejando algo atrás, estaba volviendo a mí misma. En el trabajo, todo seguía con normalidad. Guiaba la hora de lectura, ayudaba a los niños a elegir libros, y a veces me quedaba un poco más, sobre todo cuando venían madres con niños pequeños. Senia, nuestro técnico, me enseñó a llenar los registros electrónicos, y pronto me sentí segura. Un día, Nadezhda Vasilievna y Valentina Sergeyevna se me acercaron. «Estamos planeando un pequeño concurso, ilustraciones basadas en libros favoritos. ¿Te gustaría coordinarlo? Solo tendrías que explicar la actividad, recoger los dibujos y colgarlos. Como en la escuela, pero más relajado». «Por supuesto», dije, encantada. «Es una idea maravillosa». Fui a contarle a Galia sobre el proyecto. «Vaya, mira tú, ya te confían actividades», sonrió. «Si sigues así, acabarás siendo la jefa de la biblioteca». «Ay, no», me reí. «Estoy muy bien donde estoy». Pero, en el fondo, sentí una alegría serena. No solo me habían aceptado, me confiaban responsabilidades. Y esa sensación valía más que cualquier sueldo o elogio. Esa tarde,
Me senté con una taza de té, revisando los dibujos que los niños ya habían entregado. Un niño había dibujado un conejo con gafas. Es la bibliotecaria, me dijo. El conejo incluso llevaba un pañuelo de lunares. Igual al mío. Reí y puse el dibujo aparte. Este irá en primer lugar. El teléfono sonó. Era Ira. Mamá, ¿recuerdas la presentación de Liza el viernes? Claro, ella me lo mencionó. ¿Podrás venir? Sí, tengo libre ese día. Si tienes tiempo de hornear un pastel, la haría muy feliz. Está bien, vaciló. Gracias, por no darte la vuelta. No me di la vuelta. Solo me elegí a mí misma. Después de colgar, me quedé en silencio largo rato, repasando todo, los años, el dolor, el silencio, el cansancio. Y como un solo paso tranquilo, sin drama, sin confrontación, lo había cambiado todo. No fue otra persona quien marcó el límite. Fui yo, y todos lo comprendieron. El viernes fui al concierto. Liza llevaba un vestido blanco con un lazo y recitó un poema sobre la primavera. Ira y Yegor también estaban en el público. Nos sentamos uno al lado del otro. Irina me pasó un pañuelo cuando estuve a punto de llorar de orgullo. Después del acto, Liza corrió hacia mí. Abuela, ¿viste? No me equivoqué. Lo vi, mi amor. Estuviste maravillosa, como una actriz de verdad. ¿Puedo ir a tu casa el sábado? Solo yo, sin mi hermano. Sí, miré a Irina. Claro que sí, asintió. Si tu madre está de acuerdo. No tengo objeciones, respondió Irina. Yo misma la llevo. Y así, sin más, comenzó una nueva vida. No perfecta, no libre de tensiones, pero honesta. Una vida en la que ya no era una sombra. Ese sábado, me desperté temprano por costumbre. El sol apenas había salido y ya estaba removiendo sémola en la olla, el desayuno favorito de Liza, siempre que no tuviera grumos y llevara frambuesas encima. La tetera silbaba suavemente, y la servilleta bordada que habíamos hecho juntas el invierno pasado la esperaba sobre la mesa. La casa estaba en silencio. Galia se había ido a yoga y luego pasaría por casa de la vecina a tomar el té. Estaba sola, y en ese silencio había una calma expectante. A las 9:30, un coche entró al patio. Me asomé, Irina, fiel a su palabra, había traído a Liza. Saltó del coche radiante. Abuela, voy a pasar todo el día contigo. Irina también bajó y se acercó con una sonrisa tímida. Vendré por ella por la tarde. Llámame si necesitas algo. Gracias por traerla, dije con un leve gesto. Vaciló. Gracias por volver a nosotras. No respondí, solo asentí. Fue suficiente. Liza brilló durante todo el día. Leímos cuentos, hicimos pelmeni desde cero, fuimos al parque y nos regalamos un helado. Más tarde, me habló sin parar de su nueva compañera de pupitre. Su voz llena de vida, sus palabras como una melodía. Y yo escuchaba como se escucha una canción favorita. Vibrante, sincera, alegre. Esto era lo que había conservado. Esto era lo que había evitado que mi corazón se enfriara. Abuela, ¿puedo quedarme a dormir? La miré, los ojos brillantes, ya con el libro en la mano y la manta cuidadosamente extendida por ella misma. Claro que puedes. Aquella noche se durmió acurrucada a mi lado, su pequeño cuerpo pegado al mío. Le acaricié el cabello, pensando en cuánto tiempo me había castigado a mí misma, negándome la alegría, los placeres sencillos. Mis propios deseos. Había vivido demasiado para los demás, y ahora, por fin, vivía para mí. Y aún así, mi amor no había disminuido, solo se había vuelto más libre. A la mañana siguiente fuimos a la biblioteca. Yo necesitaba recoger algunos libros, y Liza quería ver dónde trabajaba. «Guau, abuela, ¿todo esto es tuyo? ¿Mío?» Sonreí. Sí, aquí paso 3 días a la semana. Leo cuentos, ordeno libros, y a veces hago concursos. ¿Puedo trabajar contigo algún día? Cuando seas más grande, por supuesto. Estábamos sentadas en la sección infantil. Ella hojeaba un libro mientras yo la observaba en silencio, con calma. De pronto, Liza dijo, «Mamá ya no te regaña». «No», respondí, «ahora tu mamá y yo somos iguales». «¿No lo eran antes?» «No, antes yo era demasiado complaciente. Ahora solo soy abuela».
Es más honesto así, asintió, como si comprendiera, y de pronto me abrazó fuerte y susurró. Me gustas así, feliz y de verdad. La abracé con fuerza y cerré los ojos. Porque momentos como ese son los que realmente importan. El lunes, Nadezhda Vasilievna me llamó a su oficina. Valentina Sergeyevna, dijo, me gustaría comentarle una idea. La escucho. Vamos a abrir una nueva sede en el distrito. Es pequeña, una sola sala y un par de estanterías. Pero necesitamos a alguien que dirija el programa infantil allí. Estoy convencida de que usted es la persona adecuada. Me quedé sorprendida. ¿Sería un puesto permanente? Sí, 4 días a la semana. El horario es flexible, podemos organizarlo. Queremos que dirija un club infantil, lea en voz alta, organice sesiones creativas. Esta oferta es inesperada, pero bien merecida. Usted no solo es capaz, transmite calidez, y los niños lo sienten. Esa presencia no se encuentra en cualquier biblioteca. Salí de su despacho como en un sueño. Tengo 67 años, y me ofrecen un nuevo trabajo, uno real. No solo dejar pasar los años hasta la jubilación, sino empezar algo propio. Esa tarde se lo conté a Galia. Reaccionó con su entusiasmo habitual. Bueno, Valia, eso sí que no me lo esperaba. ¿Y tú decías que ya era tarde? Lo es, ni yo misma lo imaginaba. Piénsalo bien, pero recuerda, si dices que no solo por miedo, no te lo perdonaré. El miedo no es razón. Al principio me reí, luego me quedé pensativa. Tenía razón, había pasado la vida entera con miedo, miedo a empezar, miedo a irme, miedo a estar sola. Y ahora, justo cuando por fin había dejado de vivir según las expectativas ajenas. La vida me ofrecía mi propio camino. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, recordando mis años como profesora, mis días en la universidad, cuando le leía cuentos a Ira, cuando dirigía reuniones de padres. Y cómo todo eso terminó diluyéndose en la rutina, ollas, colada, recados. Pero siempre había amado los libros, amado a los niños, amado contar historias, escuchar, conversar. Me levanté, caminé hasta el espejo y observé mi rostro, envejecido, pero vivo. Los ojos seguían siendo míos. Sonreí y, por primera vez, me dije en voz alta. Puedes hacerlo. Una semana después, acepté la oferta. La nueva sede estaba ubicada en un barrio tranquilo, dentro de lo que antes fue un centro comunitario. La sala era modesta pero acogedora. Las ventanas daban a un jardín, las estanterías cubrían las paredes, las mesas estaban bien dispuestas y una alfombra suave esperaba a los más pequeños. Lo primero que hice fue traer mis floreros de casa, colgar algunos cuadros y colocar una tetera en la esquina. Quería que se sintiera como un hogar, no como una institución, sino como un lugar al que uno deseara volver. Comenzaron a llegar niños, luego madres, después abuelas con sus nietos. Leíamos, dibujábamos, modelábamos, compartíamos ideas y reíamos juntos. Inauguré un club llamado Cuentos sin Aburrimiento. Organicé pequeñas representaciones y juegos de preguntas. Nadie me lo pidió, simplemente, quería hacerlo bien. Todo pareció encajar de forma natural. Galia decía con orgullo, mi Valia ahora dirige la sucursal. Y por dentro, sonreía, no solo porque estaba a cargo de una biblioteca, sino porque, por fin, estaba al mando de mi propia vida. Un día, Ira me propuso que nos viéramos en una cafetería, solo para sentarnos y conversar. Sin niños, sin prisas. Elegimos un pequeño café de esquina. Ella llegó primero, visiblemente nerviosa. Mamá, dijo, apoyando las manos sobre la mesa. No creo que algún día pueda agradecerte todo lo que hiciste. Pero de verdad estoy intentando comprender qué pasó. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué fue tan repentino? Porque, por dentro, ya me había ido hacía mucho tiempo. Solo me faltaba el valor. Y luego vino la certeza, si no daba ese paso, iba a desaparecer por completo. No como persona, sino como sentido de mí misma. Asintió en silencio, y luego preguntó en voz baja. ¿Te arrepientes de algo? Ni por un solo instante. Hablamos de muchas cosas. Me contó que ahora Yegor ayuda a preparar la cena, que Liza guarda sus juguetes sin que se lo pidan, y que cada noche les lee antes de dormir.
porque eso era lo que hacía la abuela. La escuché y sentí paz. Todo se estaba desarrollando como debía. Al final del verano, organizamos una gran celebración del Día del Lector en la biblioteca. Fue un evento muy concurrido. Los niños recitaron poemas, Galia horneó su tradicional pastel de miel, y Nadezhda Vasilievna dio un discurso. Yo estaba a su lado cuando dijo que, gracias a personas como Valentina Sergeyevna, la biblioteca se había transformado no solo en un lugar, sino en el corazón de la comunidad. Estuve a punto de llorar, porque durante tantos años fui solo un fondo silencioso. Y ahora me había convertido en parte del significado. Después del evento, una mujer se me acercó. Usted es la que lee cuentos los miércoles, ¿verdad? A mi hijo le encanta. Ahora incluso pide libros en casa. Gracias. Sonreí. Gracias a usted por venir. Nada de esto sería posible sin ustedes. En septiembre, Liza comenzó 5º grado. El primer día del mes, me ofrecí a acompañarla, como invitada. Le compré un ramo. Caminaba a mi lado, un poco nerviosa, con cintas blancas en el pelo y mi mano fuertemente entrelazada con la suya. Abuela, ¿vas a ir conmigo a la escuela? Claro que sí, pero ya eres una niña grande. No olvides soltarme la mano en la entrada. ¿Y no vas a entrar conmigo? Me iré, pero seguiré cerca. No siempre en la cocina, pero siempre en tu corazón. Y eso es aún más importante. En casa, volví a sentarme en la terraza con una taza de té, envuelta en una manta. Las hojas ya empezaban a amarillear. Se acercaba el otoño, suave, cálido. Como yo, ya no joven, pero colmada de sentido y serenidad. En mi teléfono, una foto con Liza, una invitación de Nadezhda Vasilievna a un seminario sobre literatura infantil, y un mensaje de Yegor. Abuela, nuestro nuevo profe de ruso es medio gruñón. ¿Puedo escribirte cuando necesite ayuda con una redacción? Sonreí y respondí, por supuesto que puedes. Siempre estaré aquí, ya no como sombra, sino como luz. Y esa era la verdad. Si esta historia te ha conmovido, déjanos un me gusta o un comentario. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu participación nos ayuda a llegar a más personas y nos da el impulso para seguir creando nuevas historias. Gracias por escuchar, cuídate y vive mucho.